Bendiciones de gran manera para todo el glorioso cuerpo de Cristo, aleluya. Dios es bueno, muy bueno todo el tiempo. Bendiciones de gran manera para ti también, amigo, hermano, conocido, familia natural, que no estás en Cristo, pero estás aquí estudiando y viendo este canal. De hecho, te diré que no estás por casualidad, estás porque estás siendo llamado por nuestro Señor Jesucristo para formar esta gran familia. Por tanto, te pido que no te resistas más. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios, ¿ok? Como hemos hecho todo. Bienvenidos todos a nuestro Ministerio Teológico Internacional, La Mente de Cristo. La Mente de Cristo. El clarísimo tema que vamos a estudiar a la luz de la palabra es si un cristiano o cristiana, después de un divorcio, le es permitido casarse o no. Un hijo de Dios y una hija de Dios, ¿verdad? Es el único divorcio que puede haber. Bien sabe Dios y nosotros que donde exista un divorcio es porque dicho matrimonio venía desobedeciendo su ley hasta que llegó el colmo de su desobediencia. Es por esta razón digo y sigo diciendo que en una fusión matrimonial entre dos hijos de Dios es imposible la separación, la ruptura matrimonial, es imposible. Cuando hay un hijo de Dios o una hija de Dios casado con un no creyente, como vimos en la clase pasada, o con un falso creyente, sí hay divorcio. ¿Ok? En la clase pasada, a la luz de la palabra, aprendimos que Jesús, nuestro Señor, permite, aprueba y manda a divorciarse en caso de que un hijo de Dios o una hija de Dios esté casado con un no creyente, siempre y cuando este no creyente desea separarse del creyente. ¿Ok? En la misma clase pasada también recordamos o aprendimos que Dios permite el divorcio en las hermanas que están en unión con un falso cristiano. Un hombre que por fuera es un santo y por dentro un hijo del diablo. Pues este falso cristiano y falso esposo, porque son dos cosas en una, logra engañar a las hermanas y llegan hasta casarse con ellas. Por supuesto, los primeros meses son unos santicos, ¿ok? Estos tipos de hijos del diablo son muy hábiles, le echan las culpas a su esposa y la acusa de no ser cristiana. Cuando viene la hermana a confrontarle a ellos por su pecado, no, dice, no, aquí quien no es cristiano eres tú. Porque yo sí soy cristiano, yo sí nací de nuevo, pero tú eres la no cristiana. Y estos tipos de personas logran muchas veces hasta que las hermanas se queden en duda, ¿ok? Duda de su fe, de lo que han creído. Este hijo del diablo no es creyente según lo que Dios ha revelado en su palabra. Lo vimos en 1 Juan, capítulo 3, del 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, ¿qué? Este pecador mentiroso en la mayoría de los casos no le pide divorcio a su santa esposa. Está muy sabroso ahí. La mujer le lava, le plancha, lo atiende, le prepara el baño, le cocina, le arregla la casa. Y si tiene hijos, también le atiende a sus hijos. En esto del matrimonio nunca he hablado de si tienen hijos o no, ¿verdad? Imagínense si Dios está así en el matrimonio. Imagínense cuando hay hijos por el medio. ¡Oh! En este caso de que este hijo del diablo, practicador del pecado, abusador, inmoral, no quiere divorciarse de su víctima, de su presa, Cristo, sabiendo de antemano de esta posibilidad en su cuerpo de un hijo del diablo en matrimonio con una de sus hermanas, reveló qué hacer en semejante caso. Estoy repitiendo esto porque una hermana me lo pidió, ¿ok? Mateo 18, del 15 al 19. Debemos tener en cuenta que aquí el Señor de la gloria le da tres posibilidades a este hermano cristiano. Vamos a dejarlo como hermano cristiano. Para que se arrepienta de su pecado y se vuelva a su ley. Que la ley es el amor. Tiene que amar a su esposa. En el versículo 15 le dice a la hermana, si tu hermano, o en este caso tu esposo, peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Es decir, repréndelo. ¿Ok? Esa es la primera oportunidad que le da Cristo a este hermano para que se arrepienta. La segunda oportunidad que le da Cristo a este hermano pecador es que la esposa hable con él de nuevo, pero que lleve a 2 o 3 testigos. Y la tercera oportunidad que le da Cristo a este hermano es que si no se arrepiente, la esposa se lo tiene que decir a sus pastores y a la iglesia. Ya después, si no le hace caso a los pastores, pues el juez de este mundo dicta la sentencia divina y les dice a su iglesia que tenga a este hermano como un no creyente, como un cobrador de impuestos. ¿Ustedes saben lo que es eso? Un cobrador de impuestos. ¿Quién era antes, en ese tiempo? Cuando Cristo dijo esto, ellos entendieron bien. Un cobrador de impuestos es una persona que no tenía corazón, que lo único que había era el dinero.
Un cobrador de impuestos era alguien repugnante para todo el mundo. Imagínense que le cobraba los impuestos. Este cobrador de impuestos le cobraba los impuestos a su pueblo, a los judíos, a los israelitas. Y ese dinero se lo daba al Imperio Romano. Es decir, este hombre, siendo judío, siendo de la familia de Dios, del pueblo de Israel, le servía al pueblo romano en cobrarle los impuestos a su hermano y dárselo. Imagínense eso. En este mismo capítulo, en el versículo 18, Cristo les asegura a los pastores y a todos los líderes que estén involucrados analizando este penoso caso, que la decisión que ellos tomen será hecha por su Padre que está en el cielo. ¿Ok? Que lo que aten y desaten todo será atado o desatado en el cielo. Miren esto, la seguridad que Cristo le da a la decisión de estos pastores y de estos líderes. Hermanos pastores, predicadores y maestros toman este versículo fuera de su contexto y enseñan la herejía que este versículo lo que nos da es poder y autoridad para atar y desatar demonios. Hermanos, la Biblia, ¿qué dice sobre los ataques de Satanás? La armadura del cristiano, ¿y qué más? Y resistirnos al diablo y él huirá de nosotros. ¿Resistir cómo? Con la palabra. No es atar ni desatar a nadie. ¿Ok? Mis hermanos pastores, predicadores y maestros no solo pecan en no enseñar o no aplicar la disciplina en sus iglesias, sino que pecan contra Dios y contra su amado al no aplicar esto. Mateo 18, del 15 al 19, también tuercen las escrituras y enseñan la herejía de atar y desatar demonios, así como así, cuando en su contexto el gran maestro Jesús está hablando de atar y desatar respecto al poder y autoridad que él le daba a los líderes en cualquier decisión que tomaran, cuando estaban analizando a estos hermanos. También le dice, en medio de ustedes, cuando ustedes estén en el juicio, voy a estar yo ahí también. Donde estén dos o tres congregados, ahí estaré yo también. Puestos hermanos pastores, para no enfrentar y confrontar estos pecados en la unión matrimonial, en su iglesia pecan al no aplicar el mandamiento que dejó el Señor de la iglesia. Y cuando viene una hermana con queja de su esposo, le responden que tienen que orar. Oren mucho por esa alma, que deberían también ayunar. Las mandan hasta ayunar por el hijo del diablo este. Y que el amor todo lo puede, y que el amor todo lo soporta. Escuchen esto. Un pastor hermano me dijo que venía una hermana cada rato con quejas de su esposo. Y él le decía esto, no, hay que orar, hay que ayunar, no. Figúrate, el amor, la oración del justo puede mucho. La hermana llegó un momento y se cansó. Y le dijo, oye, pastor, coja a mi marido y lléveselo para su casa. Ya, se lo tuvo que decir. Hermano pastor, tiene que tener en cuenta usted que cuando viene una hermana a darle quejas de su esposo, ya esta hermana ya está hasta aquí con ese hombre. ¿Ok? Así que toma carta en el asunto este. Ya cuando este pastor ve a la santa hermana con mucha queja de su mal llamado esposo, entonces van a Mateo capítulo 19, versículo 3 al 9, y le imponen a la hermana la hereje enseñanza que si no es por adulterio y fornicación, ella no puede divorciarse de su mal llamado esposo. Y no solamente esto, sino que si se divorcia y no es por la causa de adulterio, tampoco puede casarse. Es decir, la hermana tiene que estar aguantándole a este hijo del diablo hasta que él le sea infiel. ¿Y quién va a recoger a ese tipo de personas? En lo personal conozco a dos hermanas que por estas herejías aplicadas en sus vidas por estos pastores herejes cobardes se han tenido que ir de sus iglesias y se han divorciado de sus falsos esposos. Dichas hermanas se han casado de nuevo y ahora se congregan en otra iglesia. Miren hasta dónde llegó esto, esta herejía. Ahora vamos a la luz del entendimiento que nos fue dado, vamos a recordar o a saber si es permitido un nuevo casamiento al creyente después del divorcio, permitido por Dios entre él o ella y un no creyente o un falso creyente. En la iglesia del Señor, hoy se enseña y se impone como mandamiento que si no te divorcias por adulterio, no te puedes divorciar ni casarte tampoco. Esta hereje y pésima interpretación sale de Mateo 19, versículos de 3 al 9. Es decir, no solo de este capítulo y versículo sale la herejía de que Cristo aprobó el divorcio en su iglesia por adulterio, sino que también saca fuera de su contexto el versículo 9 y enseña la herejía de que si no te divorcias por adulterio, no te puedes casar más. Y si alguien se casa contigo, comete adulterio.
Hermano, todas estas herejías del divorcio y del nuevo casamiento en la iglesia del Señor se enseñan por tradición. Son mandamientos de hombres que utilizan la palabra de Jesús para no hacer lo que Jesús realmente mandó hacer en estos casos. ¿Ok? En la iglesia un pastor, mediante la palabra, Dios permite que se levante otro pastor. Bueno, este pastor que se levantó está escuchándole la hereje enseñanza esta y este pastor también predica esto. No se detiene en la palabra a ver qué está pasando ahí. ¿Ok? Pues abran sus Biblias y vamos a desnudar esta falsa herejía y sacarla de nuestra mente y corazones de una vez y para siempre. Esto de que si no te divorcias por adulterio no te puedes casar más. Ya ustedes vieron que habían 2 divorcios permitidos, ¿ok? Mateo capítulo 19, versículo 9. Y yo os digo, este es el Señor de la gloria, que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Estos hermanos llevan este versículo a la iglesia y le dicen, no, si no es por adulterio no te puedes divorciar, porque mira, dice Jesús que quien se case contigo también adultera, y tú también adultera. Jesús, el Hijo de Dios, le regula, le restringe el divorcio al pueblo de Israel por una sola causa, por adulterio y fornicación, ya que este pueblo tenía como ley que se podían divorciar por cualquier causa. Y no solo reguló esta ley del divorcio, sino que también les dio 2 mandamientos de prohibición al nuevo casamiento. Miren también lo que hizo Jesús. En caso de que alguien violara su ley en el divorcio, en esta nueva ley, Jesús, lleno de poder y de gloria, le dice a los hombres de corazón duro del pueblo de Israel que si le dan carta de divorcio a su esposa y no fue porque ella cometió adulterio contra él y este hombre se casa con otra, comete adulterio, ya que delante de él y de su padre el divorcio no es válido, ¿ok? Y está en desobediencia. Y a la mujer que este hombre le dio carta de divorcio, que no fue por adulterio, no le dice nada, la deja tranquilita. Con ella no es el problema de Jesús, sino al hombre que se case con ella, y el que se casa con la repudiada, adultera. El hombre que se casa con esta mujer adultera también porque el esposo le dio carta de divorcio por un motivo que no fue por adulterio. Por tanto, fue repudiada injustamente por algo que no fue aprobado ni por Cristo ni por Dios. ¿Ok? Por tanto, esta mujer sigue casada, este matrimonio sigue casado, aunque él le haya dado la carta de divorcio a ella, pero no fue por la causa que Cristo dejó nada más. A ellos, no a la iglesia. Antes de Jesús dictar esta restricción al divorcio y dar estos 2 nuevos mandamientos de prohibición al nuevo casamiento, no solo el hombre se podía divorciar por cualquier causa, sino que también la mujer se podía casar. Una vez más, según la ley, no era pecado casarse. Ella ni era pecado para el otro casarse con ella, con esta repudiada. Deuteronomio 24, versículo 2. Y una vez que haya salido de su casa, ¿quién? La mujer que el hombre le dio carta de divorcio, podrá ir y casarse con otro hombre. Así de sencillo, hermano, era la ley esa. Dios odia el divorcio, pero por la dureza del corazón de los hombres de su pueblo, aprueba el divorcio y aprueba que la mujer divorciada se case de nuevo. Esta mujer, por la dureza del corazón del hombre, es despedida de su casa. Ahí es lo que hay problema en el corazón del pueblo de Israel. Pero Dios que es rico en misericordia, protegiendo a la mujer, manda que la mujer salga de su casa con una carta de divorcio del hombre que la dejó. Y con esta carta de divorcio le daba derecho y oportunidad a esta mujer casarse de nuevo dentro de la ley. Ellos despedían a su esposa antes, por cualquier cosa, por cualquier causa, y después la querían de nuevo. Y había problema entre ellos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Por la dureza del corazón de ellos, le dijo a Moisés, no, dile que le dé una carta de divorcio. Una prueba de que la dejó, para que se pueda casar y no vaya más nunca a buscarla. ¿Ok? Ahora, según la ley, los únicos que no podían casarse con esta mujer divorciada eran los sacerdotes y el marido que le dio carta de divorcio. El primer marido que le dio carta de divorcio. Levítico 21, versículo 7. Los sacerdotes no deben casarse con ninguna prostituta ni con mujer divorciada porque están consagrados para Dios. Deuteronomio 24, del 2 al 4. Dios le dice al pueblo de Israel, bajo el pacto por obra, que la mujer después que sale de su casa con una carta de divorcio se puede casar. Pero que si el nuevo esposo le da carta de divorcio, es decir, el segundo esposo le da carta de divorcio
o este muere, ella no podrá casarse de nuevo con el primer esposo que tenía antes. Versículo 4. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fácil y sencillo, hermanos, amados míos. Todo esto es bajo la ley. ¿Ok? Como ya hemos venido viendo, Dios permite el divorcio en su hija o en su hija cuando esté casado o casada con un no creyente. Y esta decide separarse, ¿verdad? También vimos que Jesús le dio poder y autoridad para atar y desatar cualquier cosa que pidieren en cuanto a la decisión que tomen los pastores y líderes de la iglesia en cuanto a aplicar la disciplina en un matrimonio. ¿Ok? Ahora, la pregunta buena sería, que hace el tema de la clase de hoy, si a este o a esta hermana, después del divorcio, le es permitido casarse bíblicamente. Para poder resumir la iluminación esta y quedarnos saciados de la verdad, tenemos que olvidar por completo las palabras de Jesús, la prohibición de casarse, la carta de divorcio, nada de eso está en nosotros, nada de eso aplica, hermano, nada. Ya lo hemos visto ya, ¿verdad? Para un matrimonio, hijo de Dios, arrepentimiento y perdón es el único mandamiento, no hay más nada. Ok, no hay más nada. En la fusión matrimonial en Cristo lo único que hay es eso. Ok, los divorcios aprobados en cuanto a un hijo o una hija de Dios están casados con un no creyente y este decide separarse. Volvemos ahí. O cuando una hermana se casa con un falso cristiano. Pero hoy en nuestras iglesias se enseña que si no te divorcias por adulterio y fornicación no te puedes casar más. Eso es lo que están enseñando ahora la herejía esta, la ola de herejía que hay en las iglesias cristianas. Hermano, la iglesia cristiana, la teología, la mesa teológica tiene 2 o 3 patas cojas. No sigan tirándole piedra al vecino. Se te va a caer la mesa y te va a caer en el pie, se te va a caer el plato de comida. Estos hermanos pastores, predicadores y maestros sacan fuera de su contexto. Por esto es que le enseñan a la hermana que si no es por adulterio no se pueden casar. Sacan fuera de su contexto en la gracia. 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. ¡Wow! Estamos hablando de la gracia, ya estamos en Cristo, ya estamos en la iglesia. Dice el apóstol Pablo, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. ¡Wow! O reconcíliase con su marido. Sigue diciendo que el marido no abandona a su mujer. Si yo dejo este texto fuera de su contexto, ya usted dice, no me puedo divorciar y no me puedo casar. Y si no, tengo que reconciliarme con mi marido porque si no me quedo divorciada, ¿ok? Estos hermanos sacan fuera de su contexto estos versículos y enseñan la herejía que le estoy contando. Tienes que casarte, divorciarte por adulterio, si no, no te puedes casar. Nosotros que somos buenos teólogos, tú y yo, vamos a introducir estos versículos en su contexto y fácilmente nos daremos cuenta que el apóstol Pablo está confrontando, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo por medio de Pablo está confrontando a un caso en específico, en particular, y que esta aplicación, esta disciplina, fue para alguien en particular y no aplica en todos los casos donde la hermana o el hermano decidan divorciarse. Yendo al capítulo 1, versículo 1 de esta misma carta del hermano Pablo a los Corintios, nos daremos cuenta que a la mujer, ¿a qué mujer el apóstol Pablo, haciendo uso de su autoridad como apóstol, le está aplicando como disciplina no casarse más si deja a su marido? Miren esto. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ya saben de qué mujer está hablando ya después, más adelante, ¿verdad? Este horrendo pecado estaba prohibido desde la ley de Moisés. Levítico 18, versículo 6. Ninguno de vosotros se acercará a una pariente cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. El caso es que había un muchacho con su madrastra que estaba en fornicación y adulterio, ¿eh? Pues el apóstol Pablo confronta este pecado muy lleno de autoridad y poder y celo por la palabra, y en el versículo 2 le dice a los líderes de esta iglesia
que ellos están envanecidos, es decir, que no habían tomado esto en serio. Y de que era tiempo ya de sacar a este hombre, a esta persona de la iglesia, el que cometió tal pecado. Entonces el apóstol Pablo a la casada, que está en fornicación, en adulterio, con su hijastro, le dice en el capítulo 7, versículo 10, a esta adúltera pecadora, si te divorcias de tu marido para quedarte con el joven, te quedas sin casar. O reconcíliate con tu marido, es decir, pídele perdón y vuelve con tu marido. Y al marido de esta adúltera arrepentida le da un mandamiento también, y que el marido no abandone a su mujer. Estamos claros que este pecado de adulterio y fornicación sucedió en el cuerpo de Cristo, en su iglesia, y aquí en medio de toda esta inmundicia Jesús, por medio del apóstol Pablo, no está diciendo a este matrimonio, si quieren pueden divorciarse. Yo, Jesús, la cabeza de la iglesia, he aprobado el divorcio por adulterio, por tanto ustedes pueden divorciarse si quieren. No, nada de eso. Jesús le dice a la hermana, si te divorcias de tu marido te vas a quedar sola. Y al marido le dice, oye, si viene a pedirte perdón, tienes que perdonarla. Miren esto. No es difícil para ninguno de nosotros que esta prohibición de no casarse después del divorcio a un hermano o una hermana hoy en la iglesia del Señor no se pueden aplicar, ya que hoy hay hermanos y hermanas que se divorcian con un no creyente o que un falso creyente la iglesia le haya autorizado desatar este matrimonio, ¿ok? En honor a la verdad, Dios permite el divorcio en su hijo o en su hija en los casos que ya mencioné, pero en ninguno de los casos ha revelado que estas hermanas o estos hermanos se casen de nuevo, ¿verdad? Si ustedes se fijaron en todo lo que venimos leyendo, estudiando desde la primera clase, habla de divorcio entre un no creyente y un creyente, habla de divorcio de cuando viene la iglesia y desata este matrimonio, pero en ningún momento dice de casarse, ¿verdad? Ahora, en los versículos que ya estudiamos, donde Dios le da poder y autoridad a los pastores y líderes en la iglesia, desatar y desatar a un matrimonio de este tipo de hijo con Satanás, con un hijo de Satanás, hay una posibilidad del casamiento, ¿verdad? Pero como que no se ve muy bien. Algunos dicen, bueno, si permitió divorciarle es porque permite casarse. Pero no, esto se queda como en el aire. No es convincente para ninguno de nosotros que estudiamos la palabra, ¿verdad? Algunos por lógica humana, que no es malo utilizar la lógica humana porque para eso no la dio Dios, una lógica humana espiritual, bíblica. Algunos decimos, no, Jorge, si permitió el divorcio es porque le permitió casarse. Porque imagínate, no se va a quedar la mujer sola, una mujer joven, sin querer cometió el pecado de casarse con un hijo del diablo y entonces Dios no la va a dejar sin casarse, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestras especulaciones santas, pero no podemos decir, no podemos llegar a un versículo y decir, no, mira esto. Entonces, hermano, Jorge, ¿qué hacemos? ¿Nos podemos casar o no? La mujer dirá, no, mira, yo cometí el pecado ese, me casé con un hijo del diablo, ahora tengo hijos, tengo una familia, tengo mis necesidades, soy joven, necesito un hombre a mi lado. Desde la antigüedad la mujer siempre ha buscado el apareamiento con el hombre para que el hombre, ¿qué? La sostenga, la ayude, la proteja, la guíe, la soporte. ¿Ok? La mujer siempre ha buscado esto. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Pues yo, mis amados hermanos, con la sabiduría de lo alto, que me fue dada, como a muchos se le ha dado también, la gloria para Dios. En estos casos yo aplicaría 1 Corintios capítulo 8 y 9. Si tú te divorciaste joven, o no tan joven, y de un hijo del diablo, y te quedaste sola, soltera, divorciada, y no ves en la Biblia algo que te permita casarte de nuevo, porque es verdad que profundamente a nuestros ojos no está. Yo por lo menos aplicaría 1 Corintios capítulo 8 y 9. Miren esto. Digo pues a los solteros y a las viudas, ok,
que bueno le fuera quedarse como yo. Es decir, soltero. Pablo era soltero. Algunos dicen que es divorciado, pero bueno. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Amén. Les repito esto. 1 Corintios capítulo 8 y 9. No vemos en la Biblia nada explícito que nosotros nos podamos casar después de habernos divorciado de la manera que Dios permite. Ya lo hemos visto. No lo veo. Entonces alguien me saca esto de que no puedo casarme. Yo iría aquí. 1 Corintios capítulo 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas. Aquí tú a lo mejor dices, Jorge, pero aquí dice soltero y viuda. Yo soy divorciado, divorciada. Hermano, un divorciado no es divorciado, es un soltero. Un soltero o una soltera no es un divorciado, pero un divorciado o una divorciada es un soltero, porque no tiene comunión, no tiene matrimonio. Por tanto, yo aplicaría esto. Digo pues a los solteros y a las viudas, dentro de los solteros caes tú y caigo yo, como divorciado o divorciada. Qué bueno le fuera quedarse como yo. Bueno, mi hermano o mi hermana, si fallaste ahí, te quedaste sin nada, está bien, no hay problema. Pero si no tienen don de continencia, ¿cuál es el don de continencia? Renunciar a los placeres sexuales delante de Dios, porque los placeres sexuales del hombre fueron creados por Dios, no fue por el demonio. Esos son de Dios. Es decir, si tú no tienes el don de continencia, de renunciar a esos placeres, cásate, dice, cánsase. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Aquí estarse quemando no habla de infierno, habla de estarse quemando en el deseo sensual, en ese calor que uno muchas veces experimenta en la vida cuando está fuera de su esposa, o su esposa fuera de su esposo. Esa pasión por el sexo permitido delante de Dios. Él dice eso. Es mejor casarse que estarse quemando. ¿Ok? Este es el que cabe ahí, no hay otro. Y yo pienso que sí, que es razonable, que es mejor. Si Dios no me da el don de continencia a mí, para yo renunciar, porque eso de Dios, eso no es mío, a todos estos placeres sexuales, sería un Dios malo, sería un Dios criminal, que no me permitiera casar, ¿verdad? Y yo, mis amados hermanos y hermanas, les digo ahora, esto es un consejo o unas palabras de su maestro, de su hermano. No cometan el pecado en su nueva relación de no llevarla a lo espiritual, a los pastores, a los líderes, a la iglesia. No lo hagan, no lo hagan. Les quiero decir que todos los hermanos, hermanas que están solteros y divorciados en una iglesia no están a tu merced, aunque sean yugos iguales a ti. No, quizás hay algunos que no son yugos iguales para el matrimonio, para la unión matrimonial, para la fusión matrimonial, ¿ok? Llévalo a la iglesia. Te podrán engañar a ti quizás, pero no todo el cuerpo de Cristo. Los pastores tienen un discernimiento espiritual tremendo. Dígamelo usted a mí, que mi pastor me cogió fuera de base hace unos años por el discernimiento del espíritu de él. No te vayas a la iglesia tampoco, todo lo contrario, pide perdón y sigue adelante ahí con tus hermanos. No te vayas para otra iglesia. No te busques un novio o un incrédulo, no con uno que dice creer en Dios y no tenga una iglesia local. No hagas yugo desigual. Y si a ti te vienen los pensamientos que tú mediante el noviazgo o el casamiento puedes convertir a una persona, ese pensamiento viene del infierno, ese no es de Dios. Más fácil es que tú te vayas para el mundo que esa persona se convierta, ya que Dios nunca, nunca, nunca en su mente y su corazón tuvo el noviazgo o el matrimonio como una forma de evangelizar para ganar almas. Somos salvos por la locura de la predicación de la palabra. 1 Corintios capítulo 1, 21, hermana. Muchas bendiciones para tu nuevo matrimonio. Si Dios te da esa oportunidad, hazlo como dice Él. Si tú te fijas en toda la Biblia, Dios no habla de un segundo matrimonio. No lo habla, porque en Él no está eso.
Ni le garantiza a nadie que va a ser feliz en un nuevo matrimonio. No le garantiza a nadie eso. Pero mi hermana, si tú haces las cosas como Él dice, en Dios vas a encontrar misericordia como yo he encontrado misericordia en mi segundo matrimonio. Como les digo, les repito, y esta es la última clase que voy a dar sobre este tema. No tengo un matrimonio perfecto, pero los dos vamos buscando la perfección. Nos conocimos a los 50 años los dos. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Cuántas cosas tenía ahí en su cabeza y cuántas tengo yo que no coincidían? Pero en Cristo y para el que cree, todo le es posible. Amén.